Iluminaste con tu amor mi interior. Abrazaste mi alma en medio del dolor, cubriendo de gracia cada defecto, sin importarte que eres perfecto. Hiciste tu hogar mi corazón. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en mí. No, ni la vida ni la muerte podrán separarme del amor de Cristo que ahora vive en mí, que ahora vive en mí. Mis dudas, mi inseguridad. También sabes que es en ti que encuentro identidad, y eres paciente en cada momento. Para rendirte eres tan lento. Tu paz le da vida a mi interior. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en mí. No, ni la vida ni la muerte podrán separarme del amor de Cristo que ahora vive en mí, que ahora vive en mí. Todo esto, porque la Biblia dice no pondrás bozal al buey que trilla, así que, pero el bozal era para no comer, bueno, este para no emitir el flujo. Bueno, gracias hermanos, gracias por la invitación, la verdad me siento como en casa, es una alegría inmensa poder estar entre ustedes, poder compartir la palabra de Dios, poder ver tantos hermanos y hermanas que amamos en el Señor, que queremos visitar la familia, que hacía tanto que no podíamos ver. Bueno, también para nosotros fue algo especial porque es la primera vez que salimos a hacer un viaje o salimos por más de un día de casa, porque no hemos estado cuidándonos también, haciendo lo que nos pedían las autoridades, de estar resguardados, de evitar salir, y bueno, eso hemos hecho y nos hemos cuidado todo este tiempo, así que es una alegría inmensa poder salir y encontrarnos con ustedes y poder disfrutar de esta reunión y poder disfrutar de la iglesia, del amor que hay en Cristo y que nos une hace tantos años. Bueno, quería compartir con ustedes un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 15. Allí vamos a tener una lectura y después vamos a meditar algunos puntos acerca de un tema bastante categórico en la palabra. Dios hace mucho énfasis en lo que vamos a hablar con respecto a nuestra vida cristiana, con respecto no solamente al crecimiento espiritual, sino también de poder permanecer firmes en el Señor. Así que vamos a leer la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15. Dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Aquí paramos y vamos a tomar estas palabras para nosotros. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor. El Señor tiene un mensaje para darnos
tiene algo que decirnos y es importante que estemos atentos a su voz. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Paramos aquí también. Vamos a ir parando para ir ubicándonos un poquito en el contexto histórico, en el momento en que este hecho histórico se está desarrollando. Aquí Dios va a juzgar a un pueblo que no era el pueblo de Israel, por mano de Saúl, que era el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan que Israel le había pedido a Dios tener un rey como las otras naciones acostumbraban? Un rey que mirar, que seguir, que admirar, que los enorgullezca, digamos, no sé cómo se está bien dicho así, que les dé orgullo y que ellos puedan sentirse guiados. Esto no era el propósito original de Dios, porque el pueblo de Israel había sido concebido por Dios con la idea de ser dirigido directamente por Él. Que Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, sea Él quien le dirija. Y bueno, el pueblo pidió, le clamó al profeta por un rey como las demás naciones y el Señor concedió. Ellos eligen a Saúl, lo eligen por la vista porque era un muchacho muy alto, era más alto que la media, se sobrepasaba, digamos, todos le llegaban al hombro, así que calculo yo que mediría 1,90 m, 2 metros, una persona alta, esbelta, un físico privilegiado, buen mozo, buen parecer, y ahí eligieron, ¿no? Este tiene que ser a quien debemos seguir, ¿no? Bueno, muchas veces nos equivocamos, por no decir siempre nos equivocamos, cuando nuestras decisiones son tomadas por los sentidos y no consultamos a Dios antes de tomar una decisión tan importante como esta, elegir a un rey, ¿verdad? Bueno, el tiempo le iba a demostrar. Aquí nomás, en el 4º año de su reinado, él va a gobernar Israel por el lapso de 40 años y luego le va a suceder David, un rey, pero un rey va a ser diferente, un rey que no es elegido justamente por lo que puede ver el ojo, porque ustedes se acuerdan del momento en que Samuel va a la casa del padre de David a ungir al rey. Se les presentado los hermanos de David y bueno, había varios que podía haber elegido, ¿no? Pero sin embargo, Dios le va a decir al profeta que la mirada de Dios es diferente a la nuestra, porque Él no ve lo que ve el hombre, lo que ve nuestros ojos, sino que Dios ve directamente al corazón. Por eso luego es llamado David, que estaba apacentando las ovejas de su padre y es ungido como rey, un rey escogido por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este suceso que va a ocurrir en el 4º año del rey de Saúl va a pasar en un momento donde David, ¿dónde estaba David? David no había nacido aún. David no había nacido aún. Todavía faltaban unos años para que nazca. Esto es importante porque en este mismo pasaje, cuando Saúl termina siendo desechado por Dios, donde la presencia de Dios ya no iba a estar más presente, no solamente en su gobierno y en su reinado, sino tampoco iba a estar presente en su vida. Y Dios le va a decir que él ya se había apartado, un hombre conforme a su corazón. David no había nacido. Y un poquito lo que habíamos hablado, un plan, un proyecto de Dios para la vida de un hombre que era David, antes de que hubiera nacido. Esto es maravilloso y habla del control perfecto que tiene Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestro futuro. Y Dios le va a mandar aquí a Saúl a que destruya a un pueblo que tiene una historia bastante larga paralelamente al pueblo de Israel. Amalek eran descendientes de Saúl. Amalek justamente era nieto de Saúl con una de sus concubinas, donde va a salir este pueblo. El nombre Amalek significa belicoso, significa guerrero, un pueblo que guerreaba.
un pueblo pendenciero, digamos hoy, ¿no? Un pueblo que cualquiera lo miraba mal y ya sabían a la guerra y te querían destruir. Amalek era un pueblo perverso, además de ser idólatra, ¿verdad? Era un pueblo que constantemente asediaba, molestaba, atacaba y eran enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Lo vamos a recordar también en el Antiguo Testamento. Hay una batalla muy importante de Josué batallando contra los amalecitas, ¿se acuerdan? Moisés arriba del monte mirando la batalla en el valle, y dice la palabra que cuando Moisés levantaba sus manos, Josué prevalecía sobre los amalecitas, pero cuando él se cansaba y se le caían los brazos, entonces el pueblo de Amalek iba venciendo sobre el pueblo de Israel. Entonces Aarón de un lado y Hur lo sientan sobre una piedra, y uno le sostiene un brazo, el otro le va a sostener el otro brazo, y entonces dice la palabra que Israel prevaleció contra los amalecitas hasta destruirlos. Y este era el propósito de Dios. Pero acá hay algo más. Si no leemos este pasaje y los anteriores que están relacionados con Amalek, con el discernimiento del texto que nos da el Espíritu Santo, la luz que Dios nos da para entender su palabra, y no entendemos que Amalek en el Antiguo Testamento es el símbolo de la carne, del viejo hombre, si no damos esta interpretación espiritual del mensaje que Dios quiere transmitir, no vamos a poder entender cómo Dios va a mandar a Saúl a exterminar a Amalek a tal punto de matar a mujeres, a niños, a los animales, a todo. Después vamos a ampliar este concepto y obviamente que lo vamos a explicar a la luz de la palabra. Verso 3 de 1 Samuel 15. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, este es uno de los textos más difíciles de comprender del Antiguo Testamento si no tenemos este discernimiento que hablamos. Si no entendemos que Dios aquí está queriéndonos decir algo más. ¿Cómo va a entrar la misericordia de Dios dentro de un texto que Dios manda a exterminar a un pueblo de esta manera? Acá hay un símbolo muy fuerte, un mensaje fuerte de Dios hablándonos de que hay un enemigo que batalla contra nuestras almas y que no es Satanás como podemos pensar, es nuestro viejo hombre, es la carne que mora en nosotros, es la naturaleza pecaminosa que obviamente Cristo ha vencido en la cruz, pero que también el apóstol Pablo nos manda en Colosenses capítulo 3, desde el comienzo del capítulo, a matar continuamente, a hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Dios quiere que exterminemos a nuestro Amalek, a la carne que mora en nosotros, a esa naturaleza, a ese viejo hombre. Por eso dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos de este mundo, a los parámetros de este mundo, a la visión de este mundo, a lo que este mundo manda, a lo que Satanás, que es el príncipe de este mundo, ordena. Ese viejo hombre está viciado, podrido, inflamado con estas cosas. Por eso debemos cometer ese asesinato cada día. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ese viejo hombre debe perecer. Ese Amalek que mora en nosotros debe ser exterminado. Y es categórico el Señor. Por eso es importante que entendamos este pasaje bajo esta interpretación, digamos, que tiene que ver con el espíritu de la palabra, con lo que Dios quiere realmente transmitirnos, porque de otra manera sería un pasaje muy difícil de asimilar. Y dice el verso 7, miren qué bueno. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Pero dice el verso 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las vacas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora acá Saúl va a cometer el más grande
terrible error de su vida, que es justamente desobedecer el mandato de Dios. Muchas veces Dios nos pide cosas en nuestra vida. Él nos pide que hagamos tal o cual cosa. Y sabemos, porque comprendemos la palabra, porque nuestros pastores, ancianos, líderes o guías espirituales nos dan ese consejo de parte de Dios, y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, pero no lo hacemos tal vez. Decidimos hacerlo de otra manera. El Señor le había pedido a Saúl que destruyera a Amalek, que lo exterminara por completo, que no quede nada, que queme todo, que mate a todo ser vivo, incluso los animales. Nada era bueno, así como nada es bueno de este mundo para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que proviene de este mundo, todo lo que este mundo puede ofrecer, no proviene de Dios, sino que proviene del príncipe de este mundo. Por eso es importante que la carne, esa vieja naturaleza que nos va a acompañar, el Señor nos ha salvado, ha vivificado nuestro espíritu, nos ha dado vida en el espíritu, pero hay algo que nosotros tenemos y que nos va a acompañar hasta el momento en que Cristo nos venga a buscar, y es esa naturaleza pecaminosa con la cual debemos batallar. Ese es nuestro viejo hombre que quiere tomar control y posesión y reinar en nuestra vida, pero no debemos permitir, debemos exterminarlo, debemos hacerlo morir cada día en nuestras vidas. Aquí Saúl va a cometer un grave error, pero el profeta va a ir a ver a Saúl, porque el Señor le va a hablar y el Señor va a decir algo tan duro: me pesa haber puesto como rey a Saúl. Yo siento un gran pesar, no es un arrepentimiento, no es que Dios se arrepiente de algo que hizo, sino que esto le daba un dolor al Señor en su corazón. Si podemos usar esta figura antropomórfica, es decir, Dios no siente dolor, es espíritu y es perfecto, pero es una manera de expresar que tiene la palabra de Dios, mostrándonos a Dios con algunas características de los sentimientos humanos, para que podamos comprender lo incomprensible de Dios, que es su mente, su corazón. Pero nos vamos figurando de que Dios le dolía profundamente haber puesto a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque era un desobediente. El profeta va a hacerle frente a Saúl. Y dice el verso 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ni hora, le dijo al profeta. Había terminado la batalla, la guerra, él había matado a todos los hombres, mujeres, ejército, pero dice el texto, y lo leímos recién, había perdonado. ¿Qué perdonó? Perdonó al rey. Era el primero que debía haber muerto. Sin embargo, perdonó al rey, y vamos a ver después por el contexto y por lo que va a ocurrir más adelante, que perdona al rey y a su familia, a la familia real, porque incluso el rey luego se va a presentar delante del profeta sonriente y contento, diciendo no estaba de duelo. Y además va a perdonar a todo lo bueno, las riquezas, el ganado, lo mejor del ganado. Hizo todo lo contrario de lo que Dios le había pedido. Por eso el profeta se acerca, y ya Saúl sabe que va a haber una incriminación de parte del profeta, y él se anticipa y le dice: bendito seas tú de Jehová, he cumplido todo lo que me ha pedido el Señor. Escuchen la respuesta del profeta, verso 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Dirían los chicos hoy: para capo, ¿qué es esto que estoy escuchando? Se anticipó Saúl al profeta, lo interceptó en el camino, no le dijo ni hola, no lo dejó hablar, y yo he cumplido, he obedecido. Pero más fuerte que la voz del rey, de Saúl, el desobediente, se escuchaba el balido de las ovejas. No se veían las ovejas, pero se escuchaba el balido.
el bramido de los animales que Saúl y el pueblo habían perdonado de Amalek. ¿Cuántas veces nosotros decimos obedecer al Señor? Cuando queremos decir, sí, yo obedezco las palabras de Dios, pero hay un balido, hay algo que se percibe en nuestra vida, de nuestra vieja naturaleza, que habla más fuerte que nuestras mentiras, porque queremos engañarnos a nosotros mismos diciendo que obedecemos a Dios, pero con los hechos negamos a Dios y no somos obedientes. Mirá, a los hombres nos podés engañar, o podés decir al anciano, al pastor de la iglesia, a tu líder, que sos obediente a los mandatos del Señor. Y a Dios le podemos mentir, pero ¿sabes una cosa? No podemos engañarlo. Le podés decir al Señor que obedeces su palabra, que sos obediente a sus mandatos, pero Él conoce tu corazón. Él escucha el balido de las ovejas que seguís arrastrando de Amalek, de tu vieja naturaleza, de tu antigua vida, aquellas cosas que dijiste, sí Señor, te lo doy todo, pero esto déjamelo, esto lo guardo. Y ¿sabés? Saúl había perdonado a lo más peligroso de Amalek, que era el rey. Entonces, el verso 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Ahí se quiso lavar las manos Saúl, dando a entender de que la culpa no era de él, sino del pueblo, y dice, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, como diciendo, lo hago para agradar a Dios, a tu Dios. Se estaba lavando las manos, él era el líder, el capitán, el rey, el responsable. Hay una frase muy ya trillada que dice que desde el liderazgo uno puede delegar tareas, pero nunca las responsabilidades. Y cada vez que el pueblo pecaba, Dios se la veía con su rey. Claro, el pueblo había pecado, pero hay un responsable, un guía. Por eso acá hay una llamada de atención muy importante para aquellos que estamos liderando de alguna manera al pueblo de Dios, aquellos que lideramos quizás no visiblemente como los ancianos, los líderes de las actividades, pero sí trabajamos sobre las vidas a través de los discipulados, del aconsejamiento. Hay una responsabilidad dada de parte de Dios que debemos respetar y debemos honrar. Hay una responsabilidad que debemos asumir en la conducción. Y acá Saúl se lava las manos y dice, bueno, de Amalek los han traído, el pueblo los perdonó para sacrificarlos a tu Dios. Él no se incluye en ninguna de estas frases. Y Saúl le va a decir en el verso 20, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a tu Dios en Gilgal. Y sabes una cosa, aquí sacamos otro principio espiritual. Dios le había dicho que debían exterminar todo, porque sabes, nada de lo que podamos traer de nuestra vieja vida va a agradar a Dios. Nada de lo que tengamos humanamente puede agradar a Dios, porque a Dios no lo podemos encandilar con nuestros encantos, con lo que creemos darle para Dios. No, necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros y Dios haga una obra a través nuestra, y de esa manera vamos a agradar a Dios. Es decir, todo lo que pertenecía a tu vieja vida, a tu antigua vida, a tu viejo proceder y caminar, eso debe ser olvidado para siempre. La Biblia es categórica y enfática cuando habla de que el Señor nos ha dado una nueva vida. Y todas esas cosas anteriores ya pasaron. Y nosotros andamos ahora en una vida nueva, agradando a Dios según lo que Dios nos ha mandado y no según nuestros propios criterios. Verso 22, el profeta le va a decir, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Tiene que empezar otra vez de cero, ¿no? Porque la obediencia fue la lección número 1 del jardín del Edén.
Dios había dado una orden y no debía ser transgredida. Esa orden fue ignorada por el hombre y la mujer, Adán y Eva. Es decir, empezó con la lección 1 de vuelta, porque si no aprendemos a obedecer a Dios, no podemos continuar. Si vemos la vida de Saúl y la vida de David, ese hombre conforme al corazón de Dios. Si ponemos en la balanza el pecado de Saúl, la desobediencia, y el pecado de David, que no fue un pecado leve, porque él adulteró, él también mató. Sin embargo, vemos que Dios va a desechar a Saúl, y ante la confesión de David, cuando él ya no podía soportarlo más, cuando sus huesos se estaban secando y se estaban deshaciendo delante de él por ocultar ese pecado, y él lo va a confesar delante del profeta, delante de su amigo, Dios le va a perdonar y va a alcanzar misericordia. Y uno dice, humanamente, ¿no? Decimos, pareciera como que el pecado de David es mayor. Los pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual ofenden la santidad de Dios y están relacionados con nuestra debilidad en la carne. No es que Dios no los considera o los pasa por alto, nada que ver. Cualquier pecado es causa de muerte en la ley de Dios. El pecado produce la muerte, ¿verdad? Pero no es lo mismo ese pecado que es impulsado por la debilidad, y además es confesado, que los pecados que ofenden la autoridad de Dios. Porque aquí Saúl, no solamente que él no hizo caso a la palabra de Dios, él ignoró que Dios era su Señor. Y se corrió de esa autoridad que Dios había establecido, que es tan importante, dice Watchman Nee, que el tema de la autoridad de Dios es lo más importante del universo, dice el autor. Y es tan importante este orden de autoridad que Dios estableció, que Él mismo se sujeta a ese orden de autoridad. ¿De qué manera? Dice la palabra en 1 Corintios, que Dios, el Padre, es cabeza de Cristo. Y Cristo no es inferior al Padre en el sentido de que ambos son Dios. Sin embargo, el Hijo se va a sujetar a la voluntad del Padre. Por eso dice en el Nuevo Testamento que Él nada decía y nada hacía si no venía de su Padre. Fíjense qué importante. Después va a decir que cabeza de toda mujer es el hombre, ¿verdad? Y nos va a explicar ese orden de autoridad que Dios estableció. Y es tan importante, hermanos queridos, la obediencia a Dios. Es fundamental, es vital. Nada de lo que hagamos en desobediencia traerá la bendición, sino la disciplina de Dios en nuestra vida. Aún cuando criamos a nuestros hijos, y siempre hablábamos con Sonia cuando era más chico, obviamente, ahora ya Matías ya se afeita, ya es mayor, ya. Cele también, no voy a hablar mucho porque después me retan que hable de ellos. Pero antes, cuando eran chicos, no era lo mismo que si entraba corriendo Matías y se tropezaba y tiraba algo y lo rompía. Bueno, eso era una torpeza, ¿verdad? No, a lo mejor se comía un reto, ¿no? Pero no éramos excesivos en la disciplina, a diferencia de cuando nos desobedecía, porque eso era el germen que luego iba a dar a luz la rebeldía, la desobediencia, ¿no? Y para Dios es lo mismo. La desobediencia es el cáncer que va a carcomer nuestro corazón. Es el que genera la desobediencia, es la que genera justamente la rebeldía a Dios. Es volver a entronizarnos en nuestro corazón y quitarle el señorío a Cristo. Por eso es tan severo. Por eso el Señor nos manda a hacer morir lo terrenal en nosotros. Aquello que compite con nuestro hombre espiritual. Ahora, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, si lo querés buscar, dice así la palabra de Dios: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten, que batallan. Pareciera que es la misma palabra que Amalek, que significa, ¿se acuerdan? Belicoso, pendenciero, ¿no? Y estos deseos carnales, estas pasiones carnales, combaten, luchan
nos hacen guerra en el alma. Por eso también el apóstol Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 2, le va a dar muchos consejos a Timoteo. Hay un consejo que a mí me encanta, que es: ten cuidado de ti mismo, ¿no? Mirá que el apóstol Pablo sufrió persecución y había tantos peligros en esa época, y si le iba a dar un consejo a aquel que había discipulado, aquel que se lo había llevado con 16 años a servir al Señor en sus viajes misioneros desde el segundo viaje, y aquel que había discipulado, que se había formado su corazón, su temple, su carácter, de los consejos que podría haber elegido, de los peligros que iba a enfrentar, le va a decir: ten cuidado de ti mismo. Porque allí adentro, en el corazón, donde nadie ve, donde se libra la batalla más peligrosa en nuestra vida, no es la inseguridad que todos temen, no es ni siquiera lo que el mundo te puede ofrecer. Tu mayor enemigo es tu viejo hombre. Por eso la palabra de Dios es tan enfática, diciéndonos, mandándonos el Señor, que hagamos morir lo terrenal en nosotros, que exterminemos a Amalek en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo, pero en el capítulo 2 le dice: tú pues, hijo mío, verso 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo pone en pie de guerra, porque no debemos no solamente bajar los brazos, sino no debemos dejar de estar atentos a este enemigo que nos acecha. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos va a decir que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcamos a sus concupiscencias. Si hacemos morir lo terrenal en nosotros, si dejamos lo que pertenecía a nuestra vieja vida, entonces no solamente el pecado no ha de reinar, y no solamente no le vamos a obedecer a ese pecado, sino que también Dios ha de reinar y vamos a obedecer la voluntad de Dios. Fíjense qué bárbaro. Dice la palabra de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice la Biblia, ¿no? Pero sabemos, estudiando el texto de forma exegética, que la mejor traducción de cómo está expresado los verbos allí en ese pasaje es: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es decir, es una consecuencia, no son dos órdenes: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una orden y una consecuencia: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Por eso la manera más fácil, el camino más rápido para exterminar a Amalek es caminar de la mano del Señor, es andar en el Espíritu, es ser guiados por Él. Y no satisfaremos los deseos de la carne. Será la consecuencia inevitable en nuestro andar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y como miembros a Dios, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el apóstol Pablo. Pero miren, vamos a ser más prácticos en los últimos 10 minutos de este mensaje, porque ¿de qué manera batallamos entonces contra Amalek, contra la carne en nuestro interior? Miren, y de qué manera también reconocemos el ataque de Amalek, ¿no? Porque debemos conocer a nuestro enemigo para saber cómo defendernos. Una de las cosas que intenta hacer nuestro viejo hombre es hacer que, lo digo así y ahora lo explico, es que racionalicemos nuestro pecado. Es decir, que le encontremos una explicación lógica o, digamos, una excusa a nuestro pecado, ¿sí? Y hacemos eso. Encontramos una excusa que nos habilite a cometer una locura, ¿no? Pero eso es lo que generalmente hacemos. Cometemos frecuentemente el error de querer promediar nuestra santidad. Y esto funciona así, es decir, alguien te puede preguntar: ¿cómo está tu vida espiritual? Y bueno, está mal, pero no tan mal, ¿no? Diría Guido. Está mal, pero no tan mal. ¿Y qué es eso? ¿O está bien o está mal?
O andás en el espíritu o andás en la carne. O estás alimentando el espíritu o estás proveyendo para los deseos de la carne. No hay punto medio. Pero nosotros promediamos, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, tengo mis pecados, pero sirvo al Señor, ¿no? Y esa es la manera que nosotros ocultamos el pecado. Racionalizamos nuestro modus operandi, digo, porque es como un crimen delante de Dios, es una ofensa grave a la ley de Dios, y vivimos en pecado y a su vez paralelamente servimos al Señor, y nada pasa en nuestro corazón porque se va cauterizando el corazón y la conciencia cuando permitimos que el pecado reine en nuestros cuerpos. Decimos, he cometido un error, ¿no? Y hablamos del pecado y no de la manera que Dios presenta el pecado en la palabra. Lo tomamos como un error, una equivocación. Uy, me equivoqué. Como algo hasta casi involuntario, ¿no? Salió así, ¿no? Y no, porque, o cuando se nos escapa a veces una palabra, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Es consecuencia de algo que está sucediendo, no es un error, una equivocación. El pecado es algo, es un proceso en tu corazón. A veces decimos caer en pecado, y siempre pongo esta imagen, ¿no? Como si fuera un accidente, ¿no? El pecado. Algo que pasa inesperadamente en nuestra vida. Vamos caminando lo más campantes en nuestra vida y ¡pum!, nos caemos en pecado. Un pozo abierto que era el pecado, nos caímos, no lo vimos, no estaba señalizado. Eso no es así. Esa es la manera que nosotros tenemos de explicar nuestro pecado para justificarnos. Uy, caí en pecado, cometí un error. Y no llamamos al pecado de la manera que Dios lo llama. Si vamos a Santiago vamos a encontrar que el pecado es un proceso. Dice, advierte Santiago, Jacobo, advierte que nadie diga que es tentado de parte de Dios porque Él no puede tentar a nadie. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dios no es tentado. Sino que cada uno de vosotros es tentado cuando de su propia, ¿escuchás? Cuando de nuestra propia concupiscencia, que es ese deseo, es ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que nos lleva, nos impulsa, nos empuja al pecado, somos atraídos y seducidos. Allí hay dos palabras que se han relacionado con la caza y la pesca, ¿no? Que tienen que si hay algún cazador acá o alguien que ha cazado una vez o ha visto en estas latitudes es muy común eso, ¿no? Pero atraer y seducir tiene que ver con plantar una trampa. Pero primero hay que atraer a la presa, porque si está en la guarida, ustedes saben cómo se... Vieron que la vizcacha, que es común en esta zona, es una plaga que no creo que haya un ser humano que ame una vizcacha. Aparte son muy feas, pobrecita, como una rata grande, ¿no? Y no te da ganas de acariciarla, ¿no? Hay perros que son feos que te dan como ternura, ¿no? Es tan feo que te da como amor. Pero las vizcachas no conozco a nadie que tenga una mascota, una vizcacha. O sí, capaz que me equivoco. Pero además es un animal muy dañino porque, no sé si han visto alguna vez las madrigueras que tienen las vizcachas, ¿no? Hacen como unos túneles, pero hacen como unas lomas ahí, y túneles y llenan de pozo. Entonces va el paisano por el monte buscando el ganado y a lo mejor los caballos caen ahí, se lastiman. Es un desastre cuando hay vizcachas. Entonces, ¿qué hace la gente de campo? Las extermina las vizcachas, ¿no? ¿Y cómo si se meten las madrigueras, que son una serie de túneles abajo de la tierra, no saben ni dónde está? ¿Cómo te metés? No podés empezar a cavar y... No, ¿saben lo que hacen? Tapan todos los agujeros de la madriguera, pero dejan dos abiertos. Y algunos van con un vehículo, ¿no? y meten humo ahí, en uno de los agujeros, ¿no? En una camioneta, por ejemplo. Meten humo, ¿no? Y se paran en el otro agujero. Entonces la vizcacha atontada y ahogada por el humo sale por el otro. Y cuando sale, ahí se cumple lo del viejo dicho, ¿no? Palo y a la bolsa, ¿no? Y de esa manera las exterminan, las sacan, no sé, las matarán o las echarán, no sé, las desterrarán. Pero primero hay que sacar de la madriguera, y lo mismo pasa con nuestro pecado, ¿eh? Miren, estamos aquí reunidos, ¿no? Y bueno, y es probable que aquí, estando juntos, reunidos, como un solo cuerpo en Cristo, nos sentamos ese deseo o impulso de pecar, estamos en nuestro sitio seguro. Por eso el Señor quiere que nos congreguemos, para que podamos cuidarnos mutuamente, no vigilarnos, sino cuidarnos bien, y para que nos sintamos en el lugar seguro. Pero cuando salimos de acá,
Ahí empezamos a ser atraídos y seducidos, somos sacados de nuestro sitio seguro y empezamos a transitar nuestra vida normal y vamos por lugares que son peligrosos. Por eso hay que cuidar, porque nuestro viejo hombre nos lleva a lugares peligrosos. Y también Satanás propicia esto de querer sacarnos de los lugares seguros que tenemos para que ofendamos a Dios con nuestro pecado. Somos atraídos y seducidos, y luego cuando cometemos el pecado da luz la muerte, dice la palabra de Dios. No podemos evitar la tentación. Un escritor una vez dijo que la tentación la graficaba de esta manera: es como que no podemos evitar que los pájaros sobrevuelen nuestra cabeza, ¿no? Pero sí podemos evitar que hagan un nido acá, ¿no? Que se peguen un pajarito y todos los días traigan un palito y hagan un nido. Eso sí, porque lo echamos, ¿no? Pero es imposible evitar que vuelen. Bueno, la tentación no es pecado, hermanos queridos. El Señor fue tentado. Y dice la palabra que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero fue tentado sin pecado. Él no permitió que la tentación lo arrastrara al pecado. Por eso, además, era imposible que él peque, porque él no tenía esa naturaleza caída, ¿no? Si no, no podía haber sido apto su sacrificio. Pero él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Bueno, lo primero que hacemos es racionalizamos el pecado, y vamos a ir ya redondeando, pero hay algo también que hacemos, y lo dijimos al principio, es tratamos de aplicar soluciones cosméticas a nuestro pecado. Es decir, pedimos perdón, pero esa costumbre pecaminosa sigue allí, maquillamos nuestro pecado. Eso es la solución cosmética. Es, vivo toda la semana pecando, y cuando llega el domingo a la mañana, perdón por los pecados porque voy a la cena, entonces pedimos al Señor perdón, y claro, ¿recibimos el perdón? Claro, recibimos, porque el perdón no es algo que tenemos que convencer a Dios. El perdón Dios ya lo ha ofrecido. Tenemos que recibir el perdón, no pedir el perdón. Recibimos el perdón de Dios. Y Dios nos limpia de todo pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Esto es una garantía en la obra de Cristo. Pero nosotros lo utilizamos como quien termina de jugar un partido de fútbol y en vez de ir a bañarse, agarra el desodorante, se echa desodorante y sale, ¿no? Esa es la solución cosmética. Nos tapamos nuestro pecado, pero sigue allí, destruyendo nuestra vida. Por eso es importante exterminar, no darle lugar a Amalek, y mucho menos a Agag, el rey, ¿no? A veces matamos todo, sacamos lo grosso, pero dejamos vivo al rey en nuestro corazón. Y esto puede traer severas consecuencias en nuestra vida. Miren, vamos a ir terminando. Dice allí el texto que leímos en 1 Samuel que Saúl perdonó a Agag, y obviamente la familia también de Agag. Por eso lo podemos deducir por el contexto. Perdón. Estaba el rey Agag, y se presenta delante de Samuel, y él se presenta lo más campante, ¿no? Y contento de que ya había pasado el peligro de muerte, la guerra que había terminado, estaba contento. Samuel termina, ¿saben cómo termina el pasaje? Lo pueden leer en casa. Él toma una espada y lo corta en pedazos a Agag, el profeta. Lo corta en pedacitos con una espada. Tremendo esta imagen. Pero ¿saben? Es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro viejo hombre. No quiere que le clavemos una espada, quiere que lo cortemos en pedazos y lo desechemos de nuestra vida. Porque puede llevarnos no a perder nuestra salvación, que ya está segura en Cristo, pero a vivir una vida que deshonre a Dios. A vivir no de acuerdo a nuestro llamamiento. Él nos llamó con un llamamiento santo para que vivamos vidas santas, para que seamos semejantes a Él. Por eso nos ha compartido de su ADN, somos participantes de la naturaleza divina. Por eso el hombre que está en Cristo, el creyente, puede vencer el pecado. Dice el apóstol Pablo que Dios es fiel y no va a permitir que seamos tentados con una tentación que no podamos resistir, sino que juntamente con esa tentación nos va a dar la salida para que podamos soportar. Es decir, no podemos decir, no me pude resistir. No.
El cristiano tiene el poder para vencer el pecado. Tenés el poder. Y tenemos que obedecer a Dios. Miren, exactamente 600 años después de este suceso de Saúl, que fue desechado en el 4º año de su reinado, terminó gobernando 36 años más sin la presencia de Dios. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que el pecado haga esto en nuestra vida, que la desobediencia, que vivamos nuestra vida aún, y escuchá bien, nuestra vida de servicio al Señor, sin la presencia de Dios, sin la unción de Dios en nuestra vida. Es triste. Que te sientes aquí, que alabes a Dios, que cantes, que le sirvas. Dios no nos desecha porque somos sus hijos, pero su presencia no puede manifestarse en nosotros y a través de nosotros si estamos viviendo una vida de pecado. 600 años después, se iba a levantar en Babilonia un poderoso general, un alto oficial de la corte de Asuero, que es el rey Jerjes, ¿no? Algunos lo conocieron por la película 300, pero bueno, ese rey que aparece en la Biblia, Jerjes, o Asuero, como es llamado en el libro de Esther, tenía un general que se llamaba Amán, y dice el pasaje en Esther capítulo 3, versículo 1, y también en el capítulo 9, verso 24, que él era Amedata Agageo. Y saben, los estudiosos dicen que se lo menciona como que era Agageo porque era descendiente del rey Agag. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Esther, lo que va a pasar? Este general Agageo, que era un general de la corte de Jerjes de Asuero, va a tramar un plan, ¿para qué? Para destruir al pueblo de Israel. Y estuvo así de cumplir su cometido. Logró hacer que el rey enviara cartas a todas las ciudades del reino, autorizando a todos los habitantes a que en determinada hora y en determinado momento se armaran y exterminaran al judío que tenían al lado, al hebreo que estuviera cerca de ellos, y no era un crimen. Estuvo así. Este descendiente de Agag, lo que perdonó Saúl, y esto es lo que puede pasar en nuestra vida si perdonamos al viejo hombre. Por eso debemos matarlo, por eso debemos despedazarlo, por eso debemos exterminarlo. Y la Biblia dice, hagan morir lo terrenal en nosotros, porque el Señor nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha sentado en los lugares celestiales. Dice también Colosenses, estamos escondidos en Cristo, estamos en un lugar seguro. Por eso no tenemos que salir de esa seguridad que nos ofrece el Señor, sino que debemos obedecer su mandato y debemos limpiar nuestra vida de todo pecado y servirle con conciencias tranquilas y con conciencias limpias delante de Él. Que podamos, dice el apóstol Pablo, quiero que todos los hombres levanten manos santas. Es decir, que cuando clamen a Dios, Dios vea, no es que tengamos que levantar así las manos, sino que Dios vea que nuestras manos están limpias, estamos viviendo en santidad, para que Él pueda escuchar nuestro clamor, para que Él pueda responder nuestras oraciones, para que nuestra vida sea bendecida, para que podamos crecer espiritualmente. El pecado debe ser exterminado. La vieja vida debe haber quedado atrás y debemos vivir de acuerdo a los mandatos y a las ordenanzas del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y terminamos con una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, porque vemos aquí en este hecho de la vida de Saúl y podemos tomar del ejemplo negativo que él nos deja, que no debemos desobedecerte porque las consecuencias pueden ser catastróficas para nosotros. Que si tú nos pides, Señor, limpiar nuestra vida y no proveer para los deseos de la carne y estar al pie de guerra contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, que debemos cuidarnos de nuestro viejo hombre, de nosotros mismos, que podamos, Señor, obedecer, que podamos limpiar nuestra vida de todo pecado, que nuestro andar te agrade, sea digno de nuestra vocación, que sea digno, Señor,
del nombre que hemos recibido, de ese poder de ser hechos y llamados hijos de Dios. Que podamos honrarte con nuestro andar, que podamos exterminar el pecado y nuestro viejo hombre de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, Señor, y que podamos vivir vidas santas que te agraden, Señor. Que podamos servirte con la conciencia tranquila, levantando manos santas delante de ti y poder vivir de acuerdo a tus mandatos, Señor, y de la forma que a ti te agrada. Señor, para eso necesitamos de las fuerzas que nos da el Espíritu Santo, para vencer el pecado. Y queremos rogarte, Señor, que nos asistas para tomar las decisiones que tengamos que tomar en nuestras vidas, para que el pecado ya no reine más sobre nosotros, sino que Cristo sea el Rey y el Señor. Señor, te amamos y necesitamos tu asistencia, tus cuidados y la fuerza que proviene de ti, para poder vencer la tentación y no dejar que el pecado nos domine. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos que sigas trabajando y que la palabra siga, Señor, haciendo efecto en nosotros a lo largo del día, de la semana, y que podamos corregir nuestro andar. Porque te lo pedimos, Señor, invocando los méritos del Señor Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día